de Dios y la Santa Trinidad. Vamos a seguir estudiando el párrafo número 1, que trata acerca de los atributos de Dios. Bien, hermanos, sabemos que ya estos atributos han sido estudiados brevemente en los cursos de discipulado que hace la congregación. Pero la confesión, hermanos, también se está tomando la tarea de mencionar estos atributos. Así que, como la confesión lo hace, vamos nosotros también a estudiar un poquito más a detalle lo que son estos atributos. Y porque de hecho hay algunos que mencionan la confesión que son bastante importantes y relevantes para el creyente y su entendimiento de Dios. Bien, hermanos, seguimos capítulo 2, párrafo 1. Sabemos y recordamos que en el capítulo pasado, en el capítulo de las Sagradas Escrituras, estaba muy marcado este capítulo por las controversias religiosas frente a algunos grupos radicales, pero de esas controversias, de esos problemas, de los que más hablábamos en el capítulo 1, era de los problemas que tenía la Iglesia Católica Romana. El capítulo anterior de la confesión alzaba su voz contra los errores, que iban en contra de la dignidad de las Sagradas Escrituras, que colocaban un camino muy difícil, muy pesado al hombre para su salvación. El capítulo 1 que estudiábamos en clases pasadas era una respuesta clara, era una respuesta explícita contra los errores que iban en contra de las Sagradas Escrituras. Pues bien, hermanos, en este capítulo 2, al que entramos el domingo pasado, capítulo 2, titulado de Dios y la Santa Trinidad, este capítulo no viene en respuesta a algún grupo en particular, no viene en respuesta a alguna herejía presente que estuviera atacando la doctrina acerca de Dios, sino que la intención de este capítulo en la confesión de fe era simplemente condensar siglos de pensamiento cristiano acerca del entendimiento de Dios y de la Santa Trinidad. Entonces, hermanos, en este capítulo que vamos a seguir estudiando, no vamos a ver como tal controversias. La confesión no estaba marcada en ese tiempo por algún grupo herético, sino que vamos simplemente a repasar lo que de hecho también hemos visto en clases pasadas, en meses pasados, acerca de los concilios, si bien recuerdan. Podemos decir, hermanos, que nosotros como cristianos coincidimos plenamente con el entendimiento de la doctrina de la Trinidad que expuso la cristiandad durante siglos, tal como podemos decir que hasta el momento la Iglesia de Roma también. De hecho, esta región, Roma, fue en los primeros siglos la cuna de la defensa de la fe trinitaria. Entonces, hermanos, en este capítulo no hay ninguna controversia en particular, porque en este sentido se ha abrazado históricamente la verdad acerca de la Trinidad. Recordemos una cosa, hermanos, si alguien no afirma que Dios es trino, si alguien no afirma que Dios es uno, pero en tres personas, simplemente no es cristiano. Esto no es una verdad secundaria o terciaria, es una verdad central en el cristianismo, es una verdad central en la fe. Si no hay Trinidad, hermanos, no hay salvación. Este capítulo simplemente, hermanos, actúa como una exposición acerca de Dios y la Santa Trinidad. Y bueno, hermanos, como sabemos, este primer párrafo del capítulo 2 enuncia algunas virtudes, algunos atributos que encontramos en Dios, en el Señor. En la clase pasada hablábamos acerca de la singularidad de Dios, decíamos que Dios es vivo, que Dios es un ser único en la creación, que no es un Dios apático, como lo dicen algunos, que no es un Dios que no se duela con los suyos, sino que es un Dios presente, es un Dios único, y es singular en este sentido, es el único que posee la posición de Dios en medio de la creación.
Hoy, con la ayuda de Dios, hermanos, seguiremos hablando de estas virtudes, vamos a hablar de estas perfecciones, pero no sin antes leer lo que dice el párrafo 1 del capítulo 2 en nuestra confesión. Algún hermano que voluntariamente lea lo que dice el párrafo 1 del capítulo 2. El Señor nuestro Dios es Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Infinito es su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y libertad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Bien, vemos que se enuncian un sinnúmero, hermanos, de atributos presentes en Dios. Es un párrafo bastante extenso y hoy nos vamos a dedicar a ver dos de estos atributos. Ya vamos a ver cuáles son. Vamos a hablar primero del segundo atributo que se muestra en este párrafo. Atributo mejor conocido, hermanos, como la aceidad. La confesión de fe hace referencia a este atributo, a esta virtud presente en Dios en el inciso número 2. En el numerito que usted encuentra ahí, ese es el inciso número 2. La aceidad se menciona cuando la confesión dice explícitamente acerca de Dios, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Hermanos, al continuar con este estudio debemos tener en cuenta algo que es muy importante. Nosotros, hermanos, como seres humanos, somos simple carne y hueso. Dios, lo vamos a ver también más adelante, es un ser incomprensible, pero conocible en su inaccesible ocultamiento. Lo que se conoce de Dios, hermanos, es imposible de ocultar. Entonces, hermanos, a la hora de estudiar a nuestro Señor debemos ser cuidadosos, debemos reconocer nuestra posición como criaturas y la posición que Dios posee como creador. De hecho, hermanos, por eso es importante que estudiemos profundamente acerca de Él. Por eso es importante que tengamos en claro las virtudes del Señor, para que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Hermanos, cuando hablamos de la aceidad, debemos partir del hecho de que Dios es un ser absoluto. Esto quiere decir que Dios no depende de nosotros, no depende de nuestra existencia para Él existir, porque de hecho Dios es la causa de todo lo creado. Nada le puede añadir algo a Dios. Este atributo simplemente nos recuerda que Dios es en sí mismo Dios existe en sí mismo. Dios no crea todo por necesidad, sino que Dios crea todo por su santo consejo y su santa voluntad. Tal como lo dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia, hermanos, en su primer versículo, asume este atributo, asume que Dios existe en sí mismo. Pero al mismo tiempo las Escrituras asumen que Dios es independiente cuando afirman que todo lo creado procede de Él. Todo lo bueno, toda la creación de hecho era buena hasta la entrada del pecado. Todo era en gran manera como su creador.
todo era como de quien procedió, todo procedía de Dios, todo procedía de un ser bueno, todo era bueno y en gran manera. Antes del tiempo, antes de que siquiera la existencia existiera, ya Dios existía. Dios no es una combinación de fuerzas, Dios no es tampoco una simple conciencia sobrenatural, sino que Dios es el autor, Dios es el consumador de un universo perfecto, de un universo útil en su propósito. Dios es un ser sin ataduras, Dios es un ser sin reglas, más allá de Él mismo. Por eso es que cuando Dios hace un pacto, Dios no jura por la obediencia del pueblo. Dios no jura por las capacidades del hombre, Dios jura por sí mismo. Si Dios jurara por las capacidades del hombre, hermanos, créanme que su pacto fuera tan débil como lo somos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios en su voluntad no es coaccionado por nadie. Nadie puede hacer que Dios actúe. Las circunstancias no hacen a Dios. Dios permite las circunstancias. Para Dios, nada en la existencia es una simple probabilidad, sino que para Dios nada es coincidencia. Dios todo lo conoce, precisamente porque Él no depende de nada. Si Él no depende, hermanos, de las circunstancias, todas las circunstancias dependen de Él. Hermanos, ni aún la belleza con que Dios creó el universo le añadió algo. Dios seguiría siendo Dios con nosotros o sin nosotros, con su creación o sin su creación. Nada le añade, nada le quita grandeza. Ni aún nuestro pecado le quita grandeza al Señor. Nuestra justicia no puede añadirle algo a Dios. Nuestra perfección, que no es perfección, nada le podría añadir a Dios algo. Ni siquiera si fuéramos perfectos podríamos aportarle más gloria a Dios. Ni siquiera si fuéramos perfectos podríamos hacer que Dios dependiera de nosotros. Eso lo dice el libro de Job, capítulo 35, versículo 7. Alguien que pueda leer para nosotros esta cita. Job 35, 7. Job 35, 7. Dice: si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibiría de tu mano? Hermanos, reconocer quién es Dios comparado a quienes somos nosotros es la forma a la que debemos acudir cuando buscamos redención en Él. El arrepentimiento genuino, hermanos, debe tener en mente que no se peca contra un Dios más, no solo se peca contra el prójimo, sino que se peca contra el que te da lugar a tu existencia. Por eso, hermanos, es que el pecado se considera traición cósmica. Tú estás atentando contra el diseño original del Creador. Estás atentando contra el diseño que te dio a ti a luz. Por eso es que el pecado es grave, más allá de porque tú le hagas daño a tu prójimo. Es porque no te conformas con lo que la ley del Señor dice. Hermano, piense por un momento, Dios no necesitaba nada, no necesitaba a nadie, pero aún así se preocupó por nosotros. El Dios que con un mero pensamiento, que con solamente decirlo, dio origen al universo, el Dios que dio origen a su creación, en medio de toda su majestad, Él pensó en crearnos, Él pensó en su iglesia. La seidad de Dios, hermanos, su independencia, nos deben conmover más para apreciar su gracia. Dios no necesitaba hacernos conforme a su imagen, Dios no necesitaba transmitirnos su bondad, pero aún así, Él lo hizo. Esto, hermanos, es el misterio de la gracia. Dios, siendo en sí mismo
extiende su gracia sin ser coaccionado por nadie. Tal como lo dice Romanos 11, de 34 al 35, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Dios no le debe nada a nadie, pero aún así Él decide dar. Ese es el punto al que debe llegar el creyente cuando contempla la deidad de Dios. Que Dios existe en sí mismo, pero aún así, sin necesitarnos, nos extiende su mano. Hermanos, como criaturas dependientes de Dios, como criaturas frente a un Dios infinito, no somos absolutamente nada si no fuera por su gracia. Leo para ustedes Isaías 40 del 15 al 18. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hermanos, nosotros en la balanza, si colocáramos a Dios a nuestro lado, simplemente inclinaríamos más la balanza al lado de Dios. No podemos, hermanos, añadirle absolutamente nada al Señor. Hermanos, somos como polvo, dice el profeta Isaías. Nada podemos hacer semejante a Dios. No podemos hacerle imagen precisamente porque Dios es incomprensible y es incomparable. Reducir al Señor a una imagen, es decir, yo puedo hacer algo semejante a Dios. Hermanos, si hubiéramos visto a Cristo, sería lícito, pero no lo vimos, y el Señor mismo dio en sus mandamientos que no debemos hacer imagen de Él, precisamente porque Dios es incomparable. Hermanos, imaginen por un momento el imperio más grande que pueda imaginar. Imagine a Babilonia, imagine al imperio romano en su grandeza. Estos imperios que conquistaron el mundo, Dios dice que no son nada frente a Él. Ninguna sociedad humana se puede comparar a la grandeza del único Dios vivo y verdadero. Ni siquiera nosotros, hermanos, si quisiéramos ponernos de acuerdo para que llueva, solamente Dios es quien tiene la potestad para hacer que llueva. Ni siquiera las fuerzas humanas en su conjunto pueden compararse al único Dios vivo y verdadero. Este es el punto de la aceidad, que Dios existe por sí mismo y nosotros no podemos hacerle frente a su existencia. Somos polvo. No somos hormigas, creo que considerarnos hormigas sería bastante. Somos menos, somos polvo. El texto de Isaías 40, sigue diciendo más adelante, Isaías 40 del 22 al 23. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Hermanos, Dios en medio de su infinitud, en medio de sus atributos, no necesita de simples mortales. Dios en su aceidad encuentra la razón de su existencia en Él mismo. Dios, hermanos, para existir, solo se necesita a Él. Nadie creó a Dios, Él creó todo, Él creó el flujo del tiempo, Él creó el espacio. Hermanos, creo que una forma muy simple, muy sencilla de explicar la aceidad de Dios puede ser la siguiente. Imagina, hermano, que tú eres un carpintero y quieres hacer una figura de madera. Tú, como carpintero, atas los clavos, tú traes la pintura, tú talas la madera. Quien se encarga de diseñar la figura es el carpintero. Entonces, hermanos, dudar de la aceidad de Dios es semejante a creer que el carpintero depende de sus herramientas.
Es como creer también que el carpintero está hecho de madera y que también necesita clavos para funcionar. No, el carpintero no necesita los clavos que necesita su figura. Asimismo, Dios no necesita tiempo para existir. Dios crea y le da flujo al mismo tiempo. El creador no se rige por los objetos. Dios propicia, Dios ordena, Dios da un sentido a estos objetos. Dios controla lo tangible y lo intangible. El tiempo, hermanos, no puede ser atrapado, pero Dios mismo ha atado el tiempo a su voluntad. Hermanos, una creación de madera no puede decidir su color, no puede decidir su duración, a menos que el carpintero así lo quiera. Entonces, si Dios es el carpintero, si Dios crea su figura en nosotros, ¿por qué deberíamos creer que Él funciona como su figura? Él es el carpintero, es quien coloca, es quien ordena, es quien da sentido. Dios ha estipulado el orden, ha estipulado el sentido y el funcionamiento del tiempo, y Él mismo ha estipulado cada regla que rige el universo. Dios no se rige bajo las reglas de su creación, puesto que Dios, como origen de todo, como creador, no tiene sentido que fuera atrapado por las circunstancias que Él mismo creó. El profeta Isaías reconoce la seidad, reconoce que el tiempo, que el orden creado no tienen ninguna capacidad de alterar a Dios y a su ser. Isaías 48:12, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Este texto no nos está diciendo que Dios tiene un final, tampoco nos dice que Dios tiene un inicio. El texto nos dice en realidad que puedes irte a donde quieras irte, que ahí va a estar Dios. Puedes retroceder todo lo que quieras en el tiempo, que ahí igual te vas a encontrar con la verdad de Dios. Puedes ir a cualquier punto en la historia humana y vas a encontrar que Dios no tiene ni inicio ni tiene final. Hermanos, entonces concluimos con la seidad que Dios tiene vida en sí mismo, a diferencia de nosotros, que siempre dependemos de algo para poder existir. Hermanos, el dimensionar el atributo de la seidad nos ayuda un poco más a dimensionar la magnitud del amor de Dios. Hermanos, Dios sin necesidad de nada, Dios siendo único, perfecto, siendo completo sin nosotros, ha decidido amarnos sin ser coaccionado por nosotros. No hay nada en lo que le podamos añadir ni que podamos restarle a Dios. Y aún así, hermanos, Dios mismo, el Hijo encarnado, decidió despojarse de su dignidad, decidió despojarse de su independencia para vivir una vida sencilla. El Hijo de Dios, el eterno Verbo de Dios, decidió vivir humilde, decidió vivir lleno de padecimientos por nosotros y de manera voluntaria. Hermanos, la encarnación del Hijo de Dios es un escándalo en todo el sentido de la palabra. Es un escándalo porque el Dios infinito, el Dios que no puede ser contenido, halló la manera, a través de una virgen, de encarnarse y de padecer por nosotros. Hermanos, Cristo, quien no depende de nada, decidió someterse a circunstancias ordinarias, a una vida normal. El Hijo Eterno decidió someterse a la temporalidad de la carne, decidió someterse a los padecimientos, y aún así, esto no le quitó ni le añadió más a su eterna gloria. Cristo se sometió a los abusos, al oprobio, a los golpes, y aún así, hermanos, nosotros, quienes dependemos de Él, nos rehusamos a vivir para Él. El Dios que tiene vida en sí mismo, se despojó de sí mismo. Renunció a su estado de gloria para vivir por nosotros, sin necesitar hacerlo. Y hermanos, nosotros que necesitamos de Él,
nos rehusamos a vivir para Él. Hermanos, el eterno Hijo de Dios dio todo por nosotros. Y aún así, solemos querer vivir para nosotros mismos. Esta semana, hermanos, recordamos su sacrificio, pero nada hacemos si solo lo recordamos y no lo imitamos. La aceidad de Dios nos debe nos debe llenar de fervor, nos debe llenar de sentimiento por el Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo eterno, el Hijo que en sí mismo tiene vida, decidió asumir nuestra condición. Al Dios que nada le afecta, se vio afectado por nosotros. El que tiene vida en sí mismo renunció a su vida para que nosotros vivamos para Él. Hermanos, es necio ver su sacrificio, es necio ver todo esto y aún así rehusarnos a vivir por y para Él. La encarnación de nuestro Señor, hermanos, nos recuerda su aceidad, pero también nos recuerda nuestra falta de sometimiento y obediencia a Él. Nos recuerda lo alejados que estamos de Él, lo tan alejados que estábamos, que Él tuvo que descender por nosotros, que Él se humilló por nosotros, que Él se sometió al juicio, a la injusticia. Y aún así, hermanos, nuestro necio corazón se rehúsa a entender esto. Y es por esto que debemos humillarnos ante Él. Él decidió humillarse por nosotros. Creo que lo mínimo que debemos hacer es rendirle gloria en nuestras vidas. Bien, ya que hablamos un poco de la aceidad, dijimos que Dios tiene vida en sí mismo, que Dios no es coaccionado por nadie, que Dios dio el origen a todo y que Él tiene existencia en sí mismo. Vamos a hablar de otro atributo que también es importante y lo mencionábamos un poco al inicio: la incomprensibilidad de Dios. La confesión sigue diciendo en el párrafo número 1 del capítulo 2, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. A la hora de hablar de esta virtud del Señor, a la hora de hablar de la incomprensibilidad, es preciso decir que nuestro Dios no se le puede entender de una forma plena o de una forma exhaustiva. Sin embargo, sí podemos saber todo lo necesario acerca de Él. No podemos conocer a Dios de forma exhaustiva, pero podemos conocer lo necesario acerca de Él. Recordemos lo que decíamos también en clases pasadas. Dios es un ser incomprensible, pero conocible. No podemos llegar a un punto en el que nosotros digamos, sí, yo sé todo lo concerniente a Dios, puesto que esto sería una mentira. La esencia de Dios, hermanos, la completitud de su ser, no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él. Piense también en algo por un momento. Dios se describe como dependiente solo de sí mismo. Dios dice acerca de sí mismo que Él subsiste en su existencia, que Él es independiente de las circunstancias. Entonces, basándonos en esto, hermanos, es lógico que no podamos entender la plenitud de su ser. Partiendo del hecho de que Dios no funciona como funcionamos nosotros, podemos llegar a la conclusión que no podemos llegar a comprenderlo en su totalidad. No podemos llegar a un punto en el que digamos, yo sé todo acerca de Dios, porque esto sería una falacia. Solamente Dios conoce todo acerca de sí mismo. Dios solo puede ser comprendido en su esencia por Él. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué no podemos comprenderlo? Porque Él es un ser infinito. Si nosotros, hermanos, recordamos que Dios encuentra su existencia en su ser, que Dios no es coaccionado, es lógico que no lo entendamos. Algunos emplean una figura muy particular a la hora de hablar de la incomprensibilidad de Dios. Sabemos por las Escrituras que Dios
es un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plena y totalmente Dios. No es un Dios fraccionado, es un Dios uno en tres personas. Bueno, Agustín trató de entender este misterio existente en el ser de Dios. En medio de su meditación, Agustín pasaba por el mar y vio a un niño haciendo un agujero en la arena. Agustín se acerca y le pregunta al niño, ¿qué haces? Y el niño le responde, trato de vaciar todo el océano en el agujero que estoy haciendo. Hermanos, esto es ridículo porque el océano no se puede vaciar en un agujero. Asimismo, hermanos, la dimensión de Dios no puede ser reducida a nuestros términos. No podemos llegar a un punto en el que traslademos al Señor a nuestra comprensión, porque simplemente no cabe, es infinito. Entender a cabalidad a Dios, entenderle completamente en su existencia, es semejante a hacerlo pequeño a nuestras dimensiones. Es imposible. No podemos entender plenamente a Dios, porque su naturaleza no es como la de ningún ser existente. Si llegamos al hecho de que Dios es un ser singular, que hay un solo Dios que es vivo, único y verdadero, y no puede ser comparado con nada, entonces no podemos describirle a cabalidad, porque cuando nosotros hablamos de atributos, por ejemplo, estamos comparando a algo con otra cosa, pero Dios es incomparable. Entonces, si entendemos que Dios es incomparable, que no hay nadie al que pueda ser comparado, es lógico, es consecuente que digamos que Él es incomprensible para nuestro ser. Como les decía, es semejante a trasladarlo a nuestros términos, es semejante a vaciar el océano en un pequeño hueco de la arena. Es imposible. Aquí queda para nosotros el Salmo número 139, versículos 17 y 18. Salmo 139 del 17 al 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y los enumeros se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hermanos, si solo los pensamientos de Dios son innumerables, si son incomprensibles, nada más sus pensamientos, cuanto más no lo es su ser. Hermanos, sería necio que alguien se le acerque y le diga que conoce a cabalidad a Dios. ¿Por qué? Porque nadie le conoce, nadie es capaz de verlo y siquiera comprender la majestad de su ser. Nadie puede dar una descripción más exacta acerca de Dios que no sea Él mismo. Solo Dios puede describirse, solo Dios puede dar una descripción correcta y precisa acerca de su ser. Y a ese Dios incomprensible, pero conocible, le ha placido darse a conocer mediante su santa palabra. Si usted quiere conocer lo conocible acerca del Dios incomprensible, solo debe abrir su Biblia. No es tan difícil. No tiene que hacer malabares para adivinar quién es Dios, porque Dios se ha revelado mediante su palabra. Job 11 del 7 al 8 también habla acerca de la incomprensibilidad de Dios. Leo para ustedes. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Hermanos, no hay algo más alto ni más profundo que el conocimiento del Señor. Tómese un momento y piense quién es usted frente a quién es Dios. A final de cuentas, nuestra existencia, nuestro ser, no es nada. En el versículo que leíamos del libro de Job, nos topamos con una situación particular. Job perdió a todos sus hijos, Job perdió su ganado, perdió su patrimonio, incluso perdió su salud, incluso su dignidad, y Job eleva una queja ante Dios.
Sofar, quien es el que está hablando en este versículo, es bastante directo respecto a quién es Dios y quién es el ser humano frente a Dios. Hermanos, elevar nuestra voz, elevar nuestra opinión ante el poder de Dios es un intento necio de bajarlo a nuestras incapacidades. Creer que podemos elevar una voz exigente a Dios es insinuar que conocemos absolutamente todo acerca de Él. Esto en realidad, hermanos, es necedad, es ignorancia ante quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es plenamente incomprensible porque es un ser único, es un ser singular, es un ser diferente, trascendente. El ser humano, hermanos, a diferencia de Dios, es intrascendente. Si usted cree estar en la capacidad de cuestionar a Dios, recuerde primero que usted no está ni siquiera en la capacidad de comprenderse a sí mismo. Dios, de hecho, es quien da la mejor descripción de quién es el ser humano, una criatura hecha a la imagen y semejanza de su nombre. Y nosotros ni siquiera asimilamos esto, ignoramos quiénes somos nosotros. Entonces, usted no se crea estar en la capacidad de entender quién es Dios, porque ni siquiera podemos llegar a una comprensión correcta de nuestro ser debido a nuestro pecado. Nosotros somos totalmente olvidables como seres humanos, pero en Dios, solo en Él, en medio de su incomprensibilidad, es que podemos hallar recuerdo y estabilidad. Esto es incomprensible, porque el Dios eterno, el Dios que tiene vida en sí mismo, decidió voluntariamente, sin ser coaccionado por nadie, decidió acordarse de nosotros. La esperanza más viva que puede tener el creyente, hermanos, es que el Dios incomprensible se ha dado a conocer a sus criaturas. Romanos 11, del 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nadie puede, nadie está en la potencial habilidad de comprender a Dios. Esto le está diciendo a alguien que conocía a Dios mucho mejor que lo podemos conocer nosotros. Sin embargo, Pablo, quien es el escritor de la carta a los Romanos, se reconoce como impotente, como frustrado por no entender a cabalidad los misterios de Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra reacción ante Dios y sus misterios? Debe ser la misma que tuvo el apóstol Pablo ante la impotencia: alabarle, darle dignidad a su nombre, reconocer quién es frente a nosotros. Dios merece ser adorado porque hay una distancia muy grande entre Él y nosotros, entre Dios y el ser humano, entre el Creador y la criatura. ¿Qué hombre le va a enseñar a Dios cómo gobernar el mundo? Ninguno. El necio, hermanos, en su corazón, cuando no alaba a Dios, está cuestionando su actuar, está cuestionando su poder, está cuestionando el ser mismo de Dios. El necio en su corazón trata de bajar a Dios de su trono para que discuta con Él. Dios nos guarde de creer que podemos hacer las cosas mejor que Él. La esperanza del creyente, hermanos, radica en que el Dios incomprensible, del que no deberíamos saber absolutamente nada porque hemos pecado contra Él, ese mismo Dios incomprensible que no debía revelarse, te dice que confíes en Él. Creo, hermanos, que este atributo en cierta medida también cubre a todos los atributos presentes en Dios. Piense por un momento, Dios es amor, pero su amor no lo puedes comparar a ningún amor. Tú sabes que Él es amor porque la creación lo grita. Las Escrituras
lo afirman de manera especial, pero ¿hay algo con lo que puedas comparar su amor? No, no hay nada con lo que puedas comparar el amor del Señor. Dios es un ser infinito y es tan grande como solo lo es Él en sus virtudes. Entonces, sus atributos en la plenitud de estos son incomprensibles. El amor de Dios es un amor incomprensible, por poner un ejemplo. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El Señor subsiste en Él mismo. Por eso el Señor se presenta como el yo soy. Él es el único capaz de describirse, es el único capaz de ser exacto haciéndolo. Dios, solamente Él conoce la plenitud de su ser. Solo Dios es quien puede revelarse y puede presentarse ante sus criaturas. ¿Y qué pasa cuando queremos igualar algo a Dios? Lo mismo que le pasó a los israelitas. Ellos trataron de comparar a Dios a algo y terminaron haciendo un becerro de oro. Ellos no dijeron, este es Vale, ellos dijeron, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Trataron de comparar al Señor con un simple animal. Esto hace parte del necio intento de comprender a Dios en términos humanos. Quien no comprende a Dios como Él se ha revelado, quien trata de compararle a algo, va a terminar haciendo una imagen de Dios que Dios no tiene. Bueno, puedo decir que no solo los israelitas trastocaron, no solo ellos trataron de comprender a Dios en sus términos humanos y finitos, sino que todo ser humano trató de ignorar la incomprensibilidad de Dios. Todo ser humano ha hecho ídolos frente al Dios incomprensible. ¿Por qué? Porque todo ser humano trata de comparar a Dios a algo, a un ser que no puede ser comparado con nada. Romanos 1 del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, el orgullo, el creer ser más sabios que Dios, es el primer paso para ignorar quién es Dios. Cuando trasladamos a Dios a nuestros escenarios particulares, cometemos un acto de necedad. Cuando le comparamos a algo que sí entendemos, cometemos idolatría, porque Dios no puede ser comprendido. Dios es simple, sencillo y llanamente tan incomprensible como tan incomparable. Solo Dios es quien puede tener misericordia de sus criaturas, de nosotros. La mayor muestra de su misericordia es extender su gracia a un pueblo que no la merece. Nosotros no merecemos la gracia del Dios incomprensible y Él merece ser adorado porque en medio de su incomprensibilidad nos ha dado todo lo necesario para creer en Él. Su misericordia, hermanos, se expresa incluso cuando en medio de su incomprensibilidad se revela para salvación. Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de su grandeza y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios en todos sus atributos solo deben llevar al ser humano a una cosa: alabarle por quien es Dios frente al hombre. Conocer intelectualmente a Dios sí es importante, estudiar la doctrina es un deber, aprender textos bíblicos sí es vital, pero es mucho más importante aplicar nuestro conocimiento acerca de Dios en adoración. Ninguna criatura puede entender plenamente o exhaustivamente al Señor, pero todos estamos en la capacidad de alabarle conforme a lo que Él ha revelado a nuestro ser. Nadie puede decir yo comprendo a Dios a cabalidad, pero tampoco nadie puede decir yo no sé nada acerca de Dios. Quien diga que ha llegado a algún conocimiento de Dios, pero no le alaba, verdaderamente no ha conocido nada acerca de Él.
Aquel que adora de una manera racional, aquella persona que conscientemente alaba a Dios, sabe bien que no puede comprenderle en su totalidad. Me gustaría darles una cita de una famosa obra llamada Las Confesiones que amplía un poco esta idea. Leo para ustedes: ¿qué eres tú, pues, Dios mío? ¿Qué es sino el Señor Dios? Porque ¿quién es Señor fuera del Señor? ¿O quién es Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, ocultísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable y que todo lo mudas, nunca nuevo, nunca viejo, que todo lo renuevas y llevas a los soberbios a la vejez sin que lo adviertan, siempre obrando y siempre en reposo, recogiendo sin necesidad, llevando, llenando y protegiendo, creando, sustentando y perfeccionando, buscando sin que nada te falte. Nosotros, como hijos de Dios, como criaturas, no debemos buscar encerrar a Dios en una definición. Debemos llevar a nuestra alma un entendimiento correcto de su ser. Debemos conducir nuestra alma a una adoración racional. No podemos definir a Dios a cabalidad, pero sí podemos adorarle con todo nuestro ser. La acumulación de atributos que parecen ser opuestos en Dios, Dios es inmutable pero activo, Dios es oculto pero presente, no es una contradicción en Dios, sino que es una confesión de los límites que nosotros tenemos para describirle. Dios es ira, pero Dios también es amor. Esto es lo que está presente en Dios y nosotros, por nuestro ser, no podemos comprender. Debemos reconocer, hermanos, que Dios trasciende todas las categorías que puedan usarse. Conocerle implica más asombro que comprensión. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a buscar darle gloria en lugar de comprenderle plenamente con nuestro ser, porque simplemente no podemos. Hermanos, el Señor nos dé a todos y a cada uno de nosotros la suficiente humildad para reconocer quién es frente a nosotros, quiénes somos y qué estamos llamados a hacer frente a su incomprensibilidad. Lo que estamos llamados a hacer nosotros y todo ser vivo es alabarle con todo nuestro ser. A pesar de que no entendamos la plenitud de su ser, debemos adorarle con todo lo que podamos, hermanos. Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque en medio de tu incomprensibilidad nos has dado todo lo que necesitamos acerca de ti. Señor, eres profundo, eres alto, eres incomprensible, pero conocible. Eres oculto, pero presente para tus criaturas. Señor, gracias porque no nos has dejado solos, porque nos has salvado, a pesar de que nosotros no podíamos ni queríamos. Señor, tú nos has elegido para salvación, nos has dado gracia, sin nosotros darte algo a ti, Señor. Nos buscaste sin nosotros poderte recompensar. Ayúdanos a que nuestro ser esté eternamente agradecido contigo. Que en medio de tu incomprensibilidad, Señor, reconozcamos tu grandeza, tu poder y tu gloria. Ayúdanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.